Vamos a la palabra del Señor, Daniel capítulo 9. Versículo 7. Dice así la palabra: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Dios, prepara nuestros corazones y que haya claridad en nuestro entendimiento, docilidad en nuestro espíritu. Que esta palabra sea como martillo, como yunque, Señor, que penetre hasta lo profundo de cada ser. Bendícenos con tu palabra, háblanos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese. Ahora Daniel confiesa que Dios es justo. Daniel confiesa que Dios es justo. ¿Dónde está Milton? Daniel confiesa que Dios es justo en todo lo que, no tengo mi sonido, en todo lo que hace. Daniel confiesa, a ver, no le muevan arriba, ya está el muchacho ya, por favor. Daniel confiesa, Milton, poneme mi sonido, por favor. Daniel confiesa que Dios es justo en todo lo que hace. Fíjese bien el término que estoy usando. Estoy diciendo que Dios es justo en todo lo que hace. Es decir, hoy vamos a recibir un garrotazo al hígado. Al hígado. Porque Daniel sabía que el pecado de Israel no era la culpa de Dios. El pecado de Israel no era la culpa de Dios. Que Dios era absolutamente justo y sin culpa. Que si el rostro de ellos, ahí estamos, que si el rostro de ellos andaba demudado como el suyo, estirado como el suyo, es su propia culpa. Aleluya. Por eso dije, este mensaje va a ser gancho al hígado. Todo lo que sucede alrededor de nuestra vida no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Todos nuestros sinsabores, todos nuestros fracasos, todos nuestros dolores, todas nuestras pérdidas, todas nuestras derrotas son nuestra propia culpa. Aleluya. Eso es lo primero que vamos a establecer en esta noche. Y Daniel lo está diciendo en este versículo, inspirado por el Espíritu Santo. Tuya es, Señor, la justicia. En otras palabras, Daniel declara que Dios es justo. Y nosotros también en esta noche lo declaramos que Dios es justo.
Es justo en todo lo que hace. Si pierdes la casa, Dios es justo. Pierdes el trabajo, Dios es justo. Pierdes el carro, Dios es justo. Te llevan a la cárcel, Dios es justo. En todo lo que pasa en nuestra vida, Dios es justo. Aleluya. Llegaste a viejo y ahora no tienes ni un hijo a la par tuya. Supongo que no es porque los trataste muy bien, que ahora te has quedado solo y sola. Que si los hubieras tratado como se merecen como hijos, no estuvieras pasando la soledad que ahora pasas. Guarden silencio que les conviene. El que ha ejercido bien su papel de padre estará rodeado de sus hijos cuando llegue el final de sus días. Los hijos correrán corriendo de donde estén a ver a una madre que fue buena madre para estar con ella en la despedida de este mundo. Saldrán corriendo a ver a su padre. Pero aquel padre que fue irresponsable, aquel padre que no ejerció bien su papel de padre, morirá solo, triste, abandonado, y no es la culpa de Dios. Es su propia culpa. Aleluya. Por eso el término que usa Daniel, confusión de rostro. Creo que más de alguna vez usted ha dicho, bueno, y a este hermano qué pulga le habrá picado. O usamos el término amaneció de malas pulgas. Llega usted al trabajo y saluda, buenos días, don Rómulo, ¿y qué tienen de buenos? Y usted dice, hoy amaneció de malas pulgas. Hay muchas enfermeras que amanecen de malas pulgas. Hay muchas secretarias que amanecen de malas pulgas. Hay muchos lugares ahí donde vamos a sacar placas que esas señoras amanecen de malas pulgas. Hay muchos policías que amanecen de malas pulgas. Muchos jueces que amanecen de malas pulgas. Esa confusión de rostro no es culpa de Dios. Simplemente evidencia que estás arrastrando un tremendo problema, una tremenda dificultad, pero que nunca fue ni es la culpa de Dios por lo que estás pasando. Es tu propia culpa. Alaban a Dios, hermanos. Entonces, sería fácil el quejarse hacia Dios sobre los problemas de Israel, como diciendo que hubiese sido fácil para Daniel echarle la culpa a Dios. Por tu culpa estamos aquí en Babilonia. Por tu culpa, mira cómo estamos aquí, lejos a 4,000 kilómetros. Ya casi llevamos 70 años de estar aquí, cautivos en Babilonia. Que yo me crecí nada más en mis primeros años en Israel y que ahora toda mi vida la he vivido aquí en Babilonia. Pero Daniel no pensó por un momento que Dios era muy duro con Israel. Y yo quiero que usted también en esta noche no piense que Dios es duro con usted. Usted ha sido duro con usted mismo por las decisiones fatales que ha tomado. Y cuando hablo de decisiones fatales me refiero a las grandes desobediencias conscientes que usted ha hecho con Dios. Porque ninguno de nosotros peca por ignorante. No,
Aquí no hay ignorancia en nuestro pecado. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, tenemos la luz de la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra. Así que cuando pecamos no lo hacemos por ignorancia, lo hacemos conscientemente. Aleluya. Ahí está el asunto. Yo no diría que Dios ha sido duro, al contrario, diría que Dios ha sido benevolente porque no nos ha pagado de acuerdo a lo que tendríamos que recibir. Muchos de nosotros muchas veces retamos a Dios a que nos caiga un rayo en seco. Aleluya. Que quedáramos parapléjicos sin poder movernos, para ver si ahí medio nos componemos. Aleluya. Aleluya. Yo quiero hoy que usted reconozca y que yo reconozca, así como Daniel lo reconoció, que Dios es completamente justo en lo que hace. Y que cualquier fracaso de Israel era culpa de Israel. Y que cualquier fracaso suyo o mío es nuestra propia culpa. No se queje, no llore. Usted tomó esa decisión. Usted la tomó. Usted fue el que eligió por dónde irse. Aleluya. Y ahora asuma las consecuencias de lo que le está viniendo. Aleluya. ¿Saben ustedes que Daniel, en lugar de quejarse, confesó? ¿Qué dije? En lugar de quejarse, confesó. Yo veo a gente que solo se anda quejando. Disculpe, le dice, este es el lugar de las quejas. ¿Me puedo quejar? Sí, quéjese. Y empiezan a quejarse. Solo quejándose de todo. Se quejan que tienen el peor jefe en el trabajo. Se quejan que viven en el peor vecindario. Se quejan que tienen los peores hijos. Se quejan que tienen al peor esposo, a la peor esposa. Aleluya. Se quejan del color del pelo y por eso se lo tiñen. Se quejan de la estatura y por eso se ponen grandísimos tacones. Se quejan de todo. ¿Por qué aquel le ha dado? ¿Por qué aquella tiene? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿No creen que ya es hora de levantar las manos y darle gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas? Daniel no se quejó. Daniel confesó. Quiero ser bien suave en este momento. Todos los meses no te alcanza ni para la renta. A cada rato te llevan el vehículo al pound. No hay mes que no te pongan ticket la policía. No hay mes que no te den tus regañadas en la casa. ¿Sabes? En vez de quejarte, mejor confiesa. Algo anda mal en tu vida, para que los cielos se hayan cerrado, para que la lluvia no llegue, para que el sol no brille. Algo ha sucedido, porque cuando Dios está, hay bendición. Cuando Dios está, hay prosperidad. Cuando Dios está, hay calma. Cuando Dios está, hay armonía. Cuando Dios está, hay bendición.
Aleluya. ¿Se han fijado ustedes que de repente llegamos a ciertos hogares donde una tranquilidad que se respira, que uno se sienta en el sofá y a los 2 minutos está en lo que le dice que le iban a preparar una taza de café? Usted está bien dormido por la paz que se siente allí. En cambio, hay otros hogares donde solamente falta que tomen apariencia física los demonios. Aleluya. Los judíos tienen una costumbre, que si ellos están en una mesa y empiezan a discutir con los que están con ellos en la mesa, no se beben el agua que está en esa mesa. Y el rabino judío dice que porque el agua absorbe todo esa podredumbre que sale de la mente de las personas, y que tomárselo. Por eso es que vino el proverbista y dijo que mejor bocado que seco en casa de paz, y no los grandes manjares en casas donde el diablo vive. Bueno, te lo voy a decir de otra manera, pues. Señor, perdóname esta maldad, Señor. Perdóname esta maldad, Señor. Pero mejor tener una mujercita allí, chaparrita, fellita, le faltan varios dientes, así toda, pero pacífica la mujer, temerosa de Dios la mujer, y no tener un bombón salvaje que es el mero diablo. ¿Oyeron bombones salvajes? Aleluya. Sí, pastor, pero yo prefiero mi bombón salvaje aunque me pegue. Aquí les voy a compartir un secreto. Porque siempre que hay un avivamiento en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Por eso es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la presencia del Espíritu Santo trae convicción de pecado. Donde no hay presencia del Espíritu Santo, no hay convicción de pecado. Pero cuando hay Espíritu Santo presente, hay convicción de pecado, y no tienes otra alternativa que arrepentirte y confesar tu pecado. Pero aquí le voy a aplicar un principio para que lo pongamos en práctica. Si pecas en secreto, y porque debemos de saber que aunque pequemos en secreto, para Dios no hay secretos. Pero si pecas en secreto, confiesa en secreto. Si pecas en secreto, confiesa en secreto. Pero admite públicamente que necesitas la victoria. En otras palabras, confiesas en secreto, pero públicamente estás diciéndolo y que todos lo escuchen. Señor, dame victoria. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan victoria en alguna área de su vida? Aleluya. Aleluya. Los detalles íntimos quedan para ti mismo. No tienes que dar los detalles a nadie. A nadie.
pero públicamente admites que necesitas victoria en alguna área de nuestra vida. Estoy mostrándoles el camino para vivir de la mano y comunión con Dios. Ahora bien, si pecas abiertamente, te toca confesar abiertamente. ¿Por qué razón? Bueno, para quitar los bloques de tropiezo por parte de aquellos que han sido entorpecidos por tu pecado abierto. Es decir, cuando mi pecado abierto ha afectado a otros, tengo que hacer una confesión pública. Aleluya. Porque caer es de humanos, pero levantarse es de valientes, sabios y temerosos de Dios. Aleluya. Ahora, si has pecado espiritualmente, Pastor Pineda, ¿y a qué le llama a usted pecar espiritualmente? Bueno, falto de oración. Todo aquel que no ora lo suficiente peca espiritualmente. Falto de amor. Todo aquel que no tiene suficiente amor comete el pecado espiritual, un pecado espiritual, porque tiene falta de amor. Incredulidad. Yo creo en un Dios que es poderoso para hacer todo, que no hay nada imposible para Él. Si dudo, hay pecado. Y ahí hay vástagos de la incredulidad, crítica, soberbia, altivez, orgullo. Y entonces sí, hay que confesar a la iglesia que hemos sido un estorbo para la iglesia. Observen, una confesión genuina y apropiada será siempre sincera, específica y exhaustiva. Sincera, específica y exhaustiva. Oiga la palabra que digo, específica. Durante el gran avivamiento que se dio en Brasil en 1952, he leído un par de libros acerca de ese avivamiento, donde dice que o la gente confesaba o el Espíritu Santo declaraba el problema que había en la persona. Era tan fuerte aquello que la gente mejor prefería declarar, confesar, porque si no, el Espíritu Santo decía lo que había en la persona. Entonces, en uno de esos cultos, porque el pastor les dijo: hermanos, es mejor que confiesen si hay algún pecado espiritual, si hay algún pecado secreto, si hay un pecado abierto, confiésenlo, hermanos. La iglesia estaba abarrotada. Entonces una hermana se levantó y dijo: por favor, oren por mí. Necesito amar más a las personas. El pastor le dijo gentilmente: eso no es una confesión, hermana. Cualquiera lo pudo decir. Pero más adelante en el servicio, mientras el Espíritu Santo ministraba, la hermanita se paró de nuevo y dijo: por favor, oren por mí. Que lo que debí decir era que mi lengua ha causado muchos problemas a esta congregación. Ahora sí, el pecador específico. Que no tengo amor a los hermanos, que falta amor a los hermanos, es un pecado general. Pero si ese amor lo evidencio hablando mal de los hermanos, estoy en grandes problemas con Dios. Yo no sé a quién el Espíritu Santo le está hablando, pero si usted critica a los hermanos, usted está en graves problemas con Dios.
Este es un edificio. Lo voy a decir una vez más. Si usted critica a los hermanos, usted está en grandes problemas con Dios. Los elegidos, los separados. Y cuando estamos juntos, somos Lo que digo es verdad, es que a usted no le importa. cuando nos reunimos en las casas de estudio, somos iglesia. Lo único que usted puede hacer en una situación de eso, que usted sabe el problema de un hermano, es doblar sus rodillas, orar para que Dios trate, para que Dios restaure, para que Dios levante, para que Dios cambie el corazón de esa persona. El lugar de reunión de los creyentes. Yo tengo un problema que cuando a mí me dicen, mire, dice que es fulano de tal, que canta, que toca. Vengo yo y llego donde la persona, mire hermano, fíjese que la persona por ahí que dice que ahora, cuando los creyentes de Corinto se reunían, ¿qué es lo que sucedía? Vamos al ¿qué versículo razón? Yo no 10. voy a obligar a nadie a confesarlo. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, Salí de mi responsabilidad. oigo que hay de vosotros ¿qué? ¿Entendió? Divisiones. Y dice Pablo, y en parte. Entonces yo quiero ser Dice Pablo, oigo que hay entre vosotros división. ¿Cómo era que Pablo escuchaba si Pablo usted estaba de lejos? amor por los hermanos. Pablo estaba lejos. Es decir, le llegaban O reportes sea, lo que a quise Pablo decir es que son habladores. de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ahora regresemos al capítulo 1, Vaya, aquí el hermano es porque sincero. Pablo ya trató este tema, pero desde una perspectiva teológica. Y cuando uno Ahora confiesa lo va ese a tratar pecado, desde una perspectiva práctica. Ahora sí, el Espíritu Santo puede venir a Dice obrar en el y versículo darme más. 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos Hace años. una misma cosa. Muchísimos años Y que atrás, no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, un poco ver sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente que yo y en Fraser, lo mismo parecer. creo que Donde Mike hay Tyson, una misma mente y un mismo parecer, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo está presente cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando hay unidad, el Espíritu se mueve. todo lo que yo hago es para. Porque he sido, dice Pablo, informado Me recuerdo acerca de vosotros, una de esas peleas, hermanos míos, el entrenador por los diciéndole que ve a su pupilo, que hay entre el pupilo vosotros solamente le como tiraba la piedras. cabeza, que ¡pa! Quiero decir, uno dice soy de la zona 4, ¡Pégale abajo! otro dice soy de la 3, otro dice soy de la 2, Una película, ya me otro dice soy de la 1 y otro de la 5. Usted no pertenece a ninguna zona, usted pertenece a una iglesia que se llama Ebenezer, usted pertenece a algo que se llama Iglesia de Jesucristo. Que no le. Aleluya. Que a Y eso de hierro le zonas pegaba. distintos es nada más para el mejor Y de repente le daba funcionamiento de la iglesia. Y ¡pum! Al suelo. Nada más. No tiene que ver con otra cosa, sino para el mejor. Es simplemente una organización para que la iglesia se vuelva más efectiva. Pégale abajo. Quiere decir que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Miguelito, Porque de yo repente soy de Carlos Paquete, yo soy de Richard Peraza, yo soy de la hermana La Julia, yo soy le pega el primero que cuando de le pega aquí, Israel Pérez. que él se estira y hace así con la mano caída, y cuando no se da cuenta dónde está la Y debilidad. jamás siga voy a la iglesia de Israel ¿Qué Pineda. traes? ¿Qué traes? La campana al ¿Por qué razón? Porque Ismael Pineda no tiene iglesia. vuelve al mismo, ya se le olvida. Ismael Pineda no murió en la cruz por ustedes, Tonto es. ni moriría. El pastor Pineda, eso es lo que ¿Usted cree que yo me diría por ustedes? darle golpes al hígado, que nos hagan reaccionar ¿Usted cree que yo moriría por ustedes? para vivir una vida como la que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué no moriría? Porque no serviría para nada. Por eso es que mientras predico yo veo que algunos le hacen. La única sangre poderosa que tiene poder para revivir y salvar es la sangre de Cristo Jesús. La sangre ¡Aleluya! que tiene poder para revivir, no tiene poder para nada. ¡Aleluya! Más que para hacer
Longaniza Sigamos, por favor. de las que hacen en mi país. Para Daniel Pero la sangre no había duda de que Dios bendita sangre, bendita sangre, bendita sangre. Aleluya. Entonces usted no pertenece a nadie. tenemos exactamente lo que Y merecemos. hay gente, yo he conocido a gente que más Recibimos fiel a la exactamente lo que denominación merecemos. que a Cristo. Así que no envidie a nada ni nadie, a nadie. Y un día vieron a Porque usted despedirse. tiene exactamente lo que se merece. Yo no sabía ni verdad que había una iglesia de nosotros. Si usted sembró limones, va a tener Que limones. tiene el mismo nombre de la iglesia donde yo Si estudiaba. sembró sandías, va a tener sandías. Eso es lo que usted va a cosechar. Aleluya. No espere tener una gran cosecha, si lo que se sembró fue la parte de atrás de su casa. Así que lo poco que va a cosechar va a ser apenas para hacer un poquito de atún. Y asar unos cuantos elotes. Pero si sembró 10 hectáreas, 20 hectáreas, así va a ser la cosecha. Alaban a Dios. Tengo que esperar hasta que la persona está estirando los caites para portarme bien con ella. Que la iglesia allá en El Salvador de la Santa Con ella. que Montesión, que profética. Hay Que miles se de está nombres. en las últimas. Pero la iglesia del Señor es una sola. Yo también, Y el Señor conoce los. ¿Por qué hasta entonces? Bueno, ¿Por qué no empezar desde ya? Al fin nuestros días están contados sobre esta tierra. Ya pronto volaremos, ya pronto nos iremos. Procuremos ser felices mientras todavía estamos en esta tierra. entonces vino Pablo y le dice: ¿acaso está? Aleluya. Aleluya. Así que Daniel sabe que Dios actúa con justicia. ¿O fuiste bautizados en el Fueron nombre de sacados de la Pablo? tierra prometida, Dice Pablo: doy gracias a Dios de que esparcidos ninguno de nosotros sea bautizado entre las naciones. a Crispo y a Gallo. debido a su Para que pecado. ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Que lo que Dios hizo fue Aleluya, aleluya. un justo Pues no me dio juicio. Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, Vive. no con sabiduría de palabras, Todos para que estos no se haga 2000 años vana Israel la estuvo cruz fuera de de su Cristo, tierra. porque la palabra de la No cruz fue porque es Israel locura a fuera un los que se pueblo. pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Ellos colaboraron en la muerte del Hijo de Dios. No recibieron al Hijo de Dios. Y ellos dijeron, la sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Muy bien, dijo Dios, pues que les caiga. Les cayó. ¿Cómo sabe que Dios no le va a hablar? Y les sigue cayendo. Por las piedras. Porque Dios no puede ser burlado. Alaben a Dios. Dios no puede ser burlado. Asnos y asnas. Así es. Pero aquí hay algo. Hay algo que quiero. Allá en el Antiguo Testamento, el asno, Y hasta le habló a qué? Suceda. Abraham, que ya no Los se deja profetas de Dios ganar. hablan. Una. La palabra de Dios llega. Antes de que tomáramos una mala decisión, una mala acción, Dios nos habla hasta por los vientos. Aleluya. Aleluya. Dios habla por Dios llega con su palabra, está ahí, toque y toque a la puerta, y se abre la puerta, comerás con él, cenarás con él, tendrás comunión con él. Dios llega a la puerta. A una semana y algo de que el Señor me casó hace 45 Dice la años. palabra, no vendrá algo sin que antes se nos comunique a su A mí me siervo. envía de pastor a la iglesia. Yo ni sabía ni que era ser pastor. Quiero preguntar, Ni sabía ni mucho menos que era predicar. unas veces Pero cuando me envía a un lugar de estamos brujos predicando de a Tetepulco, predicar el evangelio. tú has dicho, Ahí el esto Señor bendijo ese lugar se con están diciendo muchísimas por almas. Y era maravilloso. Yo nunca olvido que en el ¿Y qué- primer y qué mes fue- de aquellos qué fue la 4 acción que hermanos que eran, No. éramos ya como 17, 18, y a los 2 meses éramos como 30 y algo, y a los 3 meses éramos como 50 Solo para que me y algo, digan y a en los mi propia cara. 4 o 5 meses éramos como 80 Mal que hago, personas en no la voy a ayuda. Pero me recuerdo que como a los 2 meses me dijo el presbítero, Esto ha sido horrible, organice, pero no te lo para que dije. gente organice la iglesia. Dios te ¿Cómo habló. le dije?
haga departamento de Aleluya. departamento de Y sucede que cuando ibas en el vehículo, pusiste la radio y Dios te volvió a hablar. Abriste hasta el TikTok y Dios te volvió a hablar. Abriste YouTube y Dios te volvió a hablar. Aleluya. Tuviste un accidente que casi te mataban. Dios te estaba hablando. El hermano Martín Servín. Aleluya. Usaba unas botas de Y aún así llegaba, se sentía que la te detuviste. Ni aún así. Fue al hermano que le tocó que cuando celebramos la Santa Cena y lavando de pies, Simplemente dijiste me nada. lavó los pies y a mí me tocó lavarlo a él. Que nadie sabe Y yo le en dije, los si zapatos yo que me voy a tú. lavar los pies a cualquier otro, menos a él. Es uno de nuestros grandes problemas. Esa gente no se bañaba. Queremos razonar nuestro Y sus pecado. botas de hule. Siempre queremos excusar nuestro Pero pecado. bueno, hermano, Culpar a otros por nuestro pecado. Así que el esposo le falla a la esposa y dice, tú tuviste la culpa. Esa noche te busqué y me rechazaste. Me mandaste a dormir al garaje. Así que yo andaba como un caballo recién salido del potrero. A la primera que salió, ¡pucum! ¡Pequé! Pero tuviste tú la culpa. Y Dios te mata. Aquel lugarcito donde congregábamos, paredes de barro, tierra, abajo. ¿Por qué? Llegaron aquellas personas. Por no tener a una mujer en los brazos. Que no prediqué. Voy a predicar ¡Aleluya! para que esas almas se conviertan. Sí, fallé. Porque el que trabaja ahí donde yo trabajo es detallista. Ahí estaba Martín. Me lleva flores y tú nunca me das flores. Me felicitó para mi cumpleaños y a ti se te olvidó. Me dio no sé qué para el día de San Valentín que no existe. Pero me dio un conejo y tú no me das nada. Tú eres el culpable de mi pecado. No, 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 no. Mentirosa. Traicionada. Martincito, el mensaje que trae el peligro para el próximo sábado porque aún. Aleluya. ¿Quién dijo que por ser que tu marido no es detallista le vas a fallar? Pero Martincito se le agarró de bla, 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 bla. Creo que desde que lo conociste que era de Francia. Y Martín no se para. Pan francés. Puede ser algo que pase. Pero como yo sé que su batería se va a Así terminar que, en menos de 1 o 2 minutos de bote, ¿cómo ibas a esperar detalles? Que te diga baby compa? Porque estas almas se tienen que salvar. Que te diga conejita si no tienes. Sin verme se para el púlpito. No había micrófono. Aleluya. Y le pide al hermano José que ¿Sabe cuál es el asunto? El versículo sobre el Que cuando los profetas le hablaban a Israel y cuando los profetas nos hablan a nosotros, Martincito casi la de la estatua del hermano que vino para acá y que predicó a las 8 de la mañana. lo que está diciendo. Lo único que no teníamos púlpito, eso era una mesita chiquita. El Señor es misericordioso, el Señor es lindo. Hermano, vean el versículo de Juan 3:16. Aleluya. Mañana nos El hermano arrepentimos. José y se lo lee porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Sigue para que todo aquel que en él actuando. cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de repente Y entonces viene el hermano como con Martín Israel, y dice, cayó hermano, el justo aquí la Biblia dice, y tú no vas a ser porque la de tal excepción. manera amó Dios Te va a llegar al mundo el que ha dado a justo su juicio Hijo unigénito de Dios. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, Hermanos, porque yo lo que conozco aquí a la Dios que Biblia cumple dice todo es, lo que dice. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Si a quieres su puedes Hijo limpiarme. unigénito ¡Quiero! para que Y lo todo limpió. aquel que en él cree no se pierda. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Llámelo, tráigalo, te llama. Aquel se levantó, tiró la capa, porque sabía que ya no le iba a necesitar más. Jesús le iba a dar la vista. Lo que está diciendo es que de tal manera Entonces, amó Dios todo al lo mundo que él dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree por eso no se yo sé pierda, mas tenga la que vida vamos para el cielo. eterna. Ya para esas alturas, Porque vida eterna, Él prometió a los que creen en Él. Y luego dice, hermanos, lo que aquí dice es que de tal Pero, manera, y cuando él dijo y su voz se quebró, aquellas 7 personas se levantaron de aquel lugar y vinieron al frente a recibir a Cristo. Yo quería unirme con ellos y volver a aceptar a Cristo porque me di cuenta que Dios puede usar lo más pequeño. Israel, sí,
Aleluya. hacían sus mandamientos. Aleluya. Amén. Aleluya. Pablo, El había problema recibido nuestro se récord. da en qué? A pesar de la Regresemos allá. severidad del castigo. He oído A pesar de que ves que todo que hay entre vosotros es dividido. malo. Y dice parte, y en Aleluya. parte lo creo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo me enseñas? Porque Vas de todo lo que inclusive en usted el dice, tráfico no y te creo. cambias al carril, el que se Cuando un detiene. esposo viene hablando mal de su esposa, no le creo todo. Cuando una esposa viene hablando mal Vas a la de su tienda, esposo, no le creo todo. compras Cuando un la líder viene hablando comida de su y te pastor, pones en la no le creo línea todo. donde nadie pasa. No, porque Pablo me lo enseña aquí. En parte lo creo, en parte lo creo, pero no lo creo todo. Entonces, como Pablo dice, están exagerando. Y ahora aquella corre y la de pasar. Pero aquí todavía. Amén. En parte lo creo. dice. Y en parte lo creo. Aleluya. Bueno, pero el punto está que como nosotros decimos, cuando el río suena, Compras un vehículo, se te truenan los 2 días de haberlo comprado. es decir, algo había de cierto que los de Corinto había Aleluya. problemas de divisiones. Aleluya. De divisiones. Y no quiero Oh, poner escuche otros bien, ejemplos porque son llevo muy 45 años en este ministerio. Y yo Ahora he mi visto pregunta es, de todo. ¿por qué no te Buenos días. detienes con Dios un segundo? He visto de todo. Aún de tus mejores amigos Y le que clavan preguntas, un Señor, puñal. ¿qué hay malo? ¿Usted le ha pasado? ¿Lo han traicionado? Muchas veces. Que hay algo que yo creo que no es malo, pero que es malo. ¿Qué hay que estoy haciendo que yo creo que no estoy en desobediencia y sí estoy en desobediencia? ¿Entendiste? ¿O tú crees que con levantar las manos y cerrar los ojos y aparentar de que estás en el Espíritu, con eso compensas tu pecado? Fingir que estás bien cubre tu pecado. Te equivocas al 100%. Porque al hermanito que estás a la par lo puedes engañar, a la hermanita que está a la par la puedes engañar, pero al Dios Todopoderoso no lo puedes engañar. Yo creo que es hora de irnos, ¿no? Aleluya. Dios había escrito en su palabra por medio de Moisés lo que le iba a venir al pueblo si desobedecía. Y aquí está en esta palabra lo que nos va a venir a nosotros si desobedecemos. Y no estamos hablando de salvación, ¿cómo no? Si vas a ser salvo, hombre. Pero vas a vivir una vida arruinada. ¿De qué sirve tener una vida salva y una vida que Dios mío? Vas a irte a comer los poquitos frijoles que te quedan y cuando llegas van a encontrar 3 cucarachas en la cacerola. ¿Cuál era el punto? El tiempo se acababa. El tiempo se acababa. Y el tiempo se está acabando. Arrepentíos y convertíos. Porque el tiempo, sea que el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se acababa y Daniel por eso toma la iniciativa. Como los demás no la toman, él toma la iniciativa. Y aquí está el punto, no te interese a ti que el que tienes a tu lado no tome la iniciativa, tú toma la iniciativa. Si aquel o aquella no se quiere apartar, tú apártate del mal. Aleluya. Viene y dice Daniel, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Yo creo que Dios nos está hablando. Y por eso es que una vez más Daniel no sacó ni la menor excusa sobre el pecado de Israel.
ni la menor excusa sobre el pecado de Israel. Él sabía que la culpa estaba en Israel. Qué lindo es andar el rostro sonriente, ¿verdad? Cuando la paz del Señor está en nuestros corazones. Qué lindo, qué sabroso, qué precioso. Es eso, vernos en el espejo y estar en la mañana. Soy feliz, y te estás lavando los pocos dientes que tienes, pero soy feliz, aleluya. Y te estás peinando los 3 pelos que tienes. Y como tienes 3 pelos, dices, hoy me peino de lado. 2 para acá, 1 para allá. El siguiente día te levantas, tienes nada más 2 pelos. Dice, hoy me peino en medio, 1 para acá y otro para allá. Y eres feliz. Tercer día se te cae otro, solo tienes 1. Hoy me peino para atrás, dice. Eres feliz. Cuarto día, se te cae el último. Ahora no me peino. Eres feliz, estás contento con Dios. Así que nuestro rostro demudado o sea, esa cara de pocos amigos que algunas veces andamos, no es culpa de Dios, es su propia culpa. Me estoy amarrando la boca. Daniel sabía que la culpa estaba en Israel. Y yo sé que de todos mis males la culpa la tengo yo. Y usted debe saber que de todos sus males la culpa la tiene usted. No excuse su falta ni su pecado, porque somos propensos a buscar excusas y a no confesar nuestra falta delante de Dios. Dice Daniel, Él ha cumplido su palabra. Así lo dice, Él ha cumplido la palabra. Y nunca se nos debe olvidar que Dios siempre va a cumplir la palabra. Conforme está escrito, Dios va a cumplir su palabra. Aleluya. Así que hasta en eso Dios es fiel en el cumplimiento de su palabra. Si yo hago algo, una desobediencia, y no me viene juicio, Dios no sería fiel en cumplir su palabra. Dios es fiel aún en el juicio que viene sobre tu vida. Dios es fiel. Levíticos 26. Dice Levítico 26. No, pero es cuando vienen las maldiciones. No puse el versículo. No es culpa de la persona, es mi culpa. Aleluya. Les estoy dando una lección práctica. Que si los frijoles quedan salados, versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga, así como los que se han ido hoy para sus países sin que nadie los ande persiguiendo.
Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es decir, no lloverá y no van a haber cultivos. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Ahí lo leen todos en su casa, todo el capítulo. ¿Cuál es el punto? Dice Daniel: todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Ahí aparece el pecado de no hacer oración, no buscar el favor divino. Cuando te llega la pestilencia, o te llega la enfermedad, o te llega la crisis, lo primero que tendríamos que hacer es buscar el rostro de Dios. Eso es lo primero. Ir en oración. En vez de quejarme, ir en oración. Y pedirle al Espíritu Santo que nos revele por qué nos ha venido semejante mal. Búscale, llámale, toca la puerta. Él es un Dios vivo, verdadero, y Él te va a abrir la puerta y te va a escuchar. Póngase de pie en esta noche. Amado Padre, gracias por tu palabra. Tú nos amas y deseas espiritualmente lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, analiza nuestro interior. Como dijo David, escudriñame. Aún los pensamientos que me son ajenos, de lo que no soy consciente, y que tu Espíritu Santo, como bálsamo de Galaad, cure nuestra alma y nuestro espíritu. Trae sanidad a nuestra mente, trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que más claro no pudo haber sido el Señor en esta noche con nosotros. ¿Alguno de ustedes cree que tiene que confesarle algo al Señor? Y que desea levantar su mano y decirle: Señor, ¿alguno quiere confesarle algo al Señor? ¿O todavía quiere seguir aparentando que es y no es? ¿Hay alguno? ¿O que quiera venir todavía